Bueno, supongo que la mayoría ya lo habéis visto, pero queríamos volverlo a comentar para empezar un poco de otra manera, ¿no? Aparte de, como habéis podido observar, en el vídeo participan los mejores extras del mundo. Ha sido todo un esfuerzo y toda una potencia, que esperemos que tenga repercusión, porque la idea con este grupo es intentar llegar a la que normalmente no llegamos desde otras perspectivas. Bueno, y sin más empiezo con la chapa. Imagino que la mayoría habéis tenido ocasión ya de echarle un ojito al libro, al informe. Estoy seguro que el 90% lo habéis leído en la hora de la siesta. Entonces, bueno, pues es un informe denso, es un informe difícil de leer, es un informe con un montón de datos, de tablas, de gráficos, que no está pensado evidentemente para leérselo de tirón, sino como material de trabajo, de consulta y de reflexión permanente, ¿no? Yo hoy intentaré evitar lo que les hacemos a los periodistas cuando tenemos una rueda de prensa, que es un rato de tortura donde dato, terminan tan aturullos los pobres que casi nunca hacen preguntas. Intentaré evitar esto y no, porque creo que no es ni el espacio ni el momento, ni tendría mucho sentido, sobre todo porque los datos están, los tenéis escritos y en cualquier momento podéis echar mano y buscar si exactamente es el 27,3 o 63,9. Pues al final no es lo sustancial, entonces intentaré centrarme en tendencias y cosas así. Estamos en el nuevo informe. El nuevo informe pues, es un poco fruto de un recorrido histórico muy largo. Este año se cumplen los 60 años del nacimiento de la Fundación FOESA, que nació en 1965 en la mano de Cáritas. Y bueno, podríamos decir que hay una primera etapa de informes, que son estos que están recogidos, que tienen un carácter pues más general, más de tomar recursos a la sociedad española y fundamentalmente de ser pioneros en la introducción de la sociología empírica en España. Cuando sale el primer informe FOESA, creo, no quiero equivocarme, pero solamente existe una facultad de sociología en España, en Deusto. No había más. La sociología era una ciencia absolutamente desconocida y bueno, y el contexto de la sociedad española, pues igual no lo tengo que contar. Estamos en plena dictadura y en pleno proceso de desarrollo. Bueno, la primera etapa de informes que llega hasta el informe del 94, hasta el quinto informe FOESA, tienen esa característica. Pero a partir de ahí se produce un cierto parón y a partir de ahí los informes, sin renunciar a dejar de hacer una fotografía de la realidad social española, empiezan a enfocarse y se enfocan fundamentalmente a hacerla desde la perspectiva de los estudios, de la exclusión social. Hay un cambio significativo y ahí se empieza a desarrollar la herramienta fundamental de la encuesta, que es el ISES, el Índice Sintético de Exclusión Social, que es una apuesta metodológica muy potente que no voy a cometer la tentación de explicarlo y de contarlo en detalle técnico porque no tendría mucho sentido, ¿no? Simplemente que entendamos que hay un cambio significativo y que este nuevo informe es hijo, en buena medida, del sexto informe, del séptimo y del octavo. Igualmente, a lo largo de la trayectoria de los informes FOESA, hemos ido creciendo en capacidad de hacer el análisis también a nivel territorial. Desde el primero de 1995, que eran un par de tablas en el libro gordo, donde se recogían datos de comunidades autónomas, hasta este año, hasta la edición del 25, en la que pues hemos batido el récord. Hemos hecho un informe por cada comunidad autónoma, más las dos ciudades autónomas, más luego 3 informes particulares de la
comunidades más pequeñas, ¿no? El municipio de Albacete, la isla de Ibiza y la diócesis de Barcelona. Los informes específicos. Esto es el resultado de una suma de muchas personas y de muchas voluntades y de muchas gentes que de manera, iba a decir altruista, bueno, de una manera muy generosa participan y colaboran con el desarrollo de este informe. En concreto, bueno, pues hay más de 140 investigadores detrás del informe FOESA, de más de 51 universidades y institutos de investigación. Hay más de 300 personas que se han pateado el territorio llamando puerta por puerta para poder hacer la encuesta, 400 encuestadores y encuestadoras, sobre todo encuestadoras, que, bueno, pues al final son los héroes anónimos de este proceso, pero sin cuyo trabajo y esfuerzo no hubiera sido posible, ¿no? Para conseguir 12.300 entrevistas en todo el Estado, teniendo que tocar 100 y pico mil puertas, para que os hagáis una idea del volumen. Y al final hemos recogido esos 12.300 cuestionarios válidos con información de torno a 30.000 personas. Esto supone que es la operación estadística privada más importante que se hace en este país. Y si lo comparamos con las públicas, con las que hace el INE, bueno, pues está muy cerquita. La ICV y la encuesta de presupuestos familiares, que son las dos únicas, junto con la nuestra, con FOESA, que se siguen haciendo domiciliariamente, bueno, pues ellos están un poquito mejor en cantidad de encuestas, pero muy poco. En concreto, en Castilla y León se han recogido al final 532 cuestionarios válidos, se han hecho más, pero los que terminado validando para sacar los datos son 532 y recogen la información de torno a 1.400 personas, lo cual nos da, bueno, un margen de error muy pequeño, 2,6%. Es algo, si estáis habituados a leer y mirar encuestas, es un margen más que aceptable. La mayoría de las encuestas que se publican rondan el 5% del margen de error, os haréis una, ¿no? Y bueno, cada vez que un entrevistador conseguía que una persona que respondiera, pues estaba en una media de una hora con ella, muchas preguntas, con lo cual la cosa no se entiende. Bueno. El informe tiene distintas agendas, que creo que es bueno que la conozcamos. Hasta ahora os he contado cosas de la agenda de investigación, que está, bueno, prácticamente concluida en este momento, aunque todavía quedan algunos efectos. Pero además hay una agenda de comunicación. El informe se hace para comunicar, para decir a la sociedad, para denunciar la realidad y para abrir los ojos. Parte de esa agenda de comunicación sería el corto que hemos visto. También hay una agenda de incidencia política. Con el informe queremos ayudarnos y apoyarnos en la tarea que como Cáritas tenemos de incidir, de influir en los decisores públicos para que, bueno, pues se tomen en serio esta realidad y se lo crean, ¿no? En este sentido, un pequeño comentario. Hay una noticia en la semana pasada, creo, que ha pasado como muy desapercibida y que yo no quiero atribuirla sin más al informe FOESA. Pero seguro que algo hemos tenido que ver con ello. El Ministerio de Economía va a incluir por primera vez en el cuadro macroeconómico de control algún tipo de indicador sobre pobreza y exclusión. Nadie nos ha dicho que esto gracias al informe FOESA, ¿verdad? Pero bueno, igual ahora he entendido pocas palabras. ¿No? Eso es una excelente noticia. Muy técnica y muy difícil de explicar a la ciudadanía, pero una excelente noticia. A partir de la fecha, el Ministerio de Economía va a incorporar entre sus elementos a la hora de tomar decisiones en el cuadro de control macroeconómico, ni más ni menos, algún tipo, todavía no han dicho cuál, pero algún tipo de indicador que mide la pobreza y exclusión. Pero también el informe quiere tener una agenda de acción social.
nos decía muy claramente, ¿no? Si el informe no nos sirve para pensar y repensar lo que hacemos y cómo lo hacemos desde Cáritas, pues está cojeando, ¿no? Entonces, sí que queremos invitaros a reflexionar, y esta jornada es un buen ejemplo de esa agenda, ¿no? Sí que deciros que en los informes territoriales hemos metido un troyano todos. Es el prólogo. El prólogo de los libros se suele sacar. Nadie se lo lee. Porque yo voy directamente a la novela, que es lo de, bueno, pues el prólogo está metido así, conscientemente, no para darle bombo ahora, sino para ofreceroslo como un argumento muy potente de reflexión y de profundización en esto de la agenda de la acción social, ¿no? Es una invitación a repensar muchas cosas. Hay una agenda de sensibilización y de formación, y también hay una agenda que estamos todavía pensando cómo y de qué manera desarrollarla, pero es muy importante, que es la agenda pastoral, ¿no? Y como esto se traslada, se transmite y ayuda también a que las iglesias diocesanas y la iglesia española, coordinación y tome nota de todo esto y se plantee lo que se tenga que plantear al respecto. ¿Qué productos tenemos o vamos a tener? Tenemos el libro gordo, que no sé si lo habéis podido ver, pero es un libro gordo, son 805 páginas, es muy bueno para sujetar muebles, pero también os invito a lo mismo que os decía con el autonómico, a leerlo prácticamente, aunque sea por partes, con un capítulo de vez en cuando, sin pegaros el atracón. Luego habrá 6 libros, esto solo en edición digital, con los papers que alimentan cada uno de los 6 capítulos. Los capítulos del informe se han construido con un par de coordinadores, y esos coordinadores han pedido a N investigadores que les escribieran papers, articulitos sobre aspectos concretos que luego ellos han utilizado para redactar el capítulo. Bueno, pues esos papers se van a publicar también, y estamos ahora, creo que en fase de maquetación de los papers. A eso no da tiempo. Hay un espacio web que empieza con todos los materiales. Estamos trabajando en desarrollar infografías para hacer pedagógica la aplicación de muchas cosas. Esto todavía no está tampoco. Hay vídeo resumen de cada uno de los capítulos del informe. Estos ya están colgados en la web, el corto y los informes territoriales. Este es el conjunto de materiales que están o van a estar en breve. Bueno. Y por último, esta introducción metodológica y explicaros el proyecto FUNESA en su conjunto, algo que seguramente ya sabéis y no voy a insistir mucho, ¿verdad? El informe FUNESA habla de pobreza, como no habla de pobreza, pero sobre todo habla de exclusión social. La exclusión social como un fenómeno, como una realidad que va mucho más allá de la pobreza económica, de la falta de dignidad. Por así decirlo, si situáramos a la sociedad en una especie de espiral, esa espiral tiene un centro donde están o estamos las personas integradas, las personas que no tenemos ninguna dificultad de las que la empresa vive. El centro de esa espiral no lo forman los ricos, no lo forman los poderosos, no lo forman los que tienen mucho, lo formamos la gente que no padecemos ninguno de esos 37 indicadores que la encuesta mide. Y que si os echáis un vistazo a los indicadores veréis que están midiendo cosas muy serias y muy graves, cualquiera de los 37. Es decir, no hay que ser un gran privilegiado social para estar en el centro tal cual lo decimos, en la zona de integración social. En la medida que las personas, las familias, los hogares van acumulando indicadores de exclusión social, se van alejando de ese centro y se va generando la entidad de la exclusión social. Esto es una construcción teórica, esto en realidad no es así, la sociedad es una, no es gente que está afuera, no, pero es
imagen para entender los procesos complejos que se dan. Y manejamos no solo la pobreza económica, sino ese conjunto de dimensiones: el empleo, el consumo, la vivienda, la educación, la salud, las relaciones en el ámbito social. Bueno, y con 37 indicadores que además no solo se señala el uno, sino que además se señala la acumulación en determinados hogares y personas, y se señala la interacción entre ellos. Esto se hace con una cosa que se llama el análisis de correspondencia múltiple. Es una herramienta estadística que no voy a explicaros. Esta cosa pues yo tampoco la he tenido que entender muy bien, ¿no? Esto no se hace así a ojo, sino que se desarrolla mediante una herramienta estadística que nos dice cómo influyen en las personas esa acumulación y esa interrelación. No es lo mismo que va mal con los vecinos y punto, que va mal con los vecinos, sufrir malos tratos y tener un nivel educativo bajo. Cómo interaccionan esos tres elementos no es igual en un caso que en otro. Bueno. Un repaso muy rápido para situar los datos de Castellano en su contexto a lo que ha sido la transformación social de España en los últimos 30 años, más o menos. Es lo que viene intentar ver el capítulo. Bueno, fundamentalmente los cambios han sido tres. Hemos pasado de ser un país emisor de migrantes a un país receptor neto de inmigración. En el 80 había 184.000 personas extranjeras censadas en España. El año pasado, más de 8,8 millones, casi 9 millones de personas conviviendo con nosotros, que tienen desigualdades estructurales en el ámbito laboral y graves dificultades cuando no hay posibilidades de acceso a los derechos de ciudadanía. El segundo gran cambio social ha sido la incorporación masiva de las mujeres al mercado del trabajo. Hemos pasado pues eso, del 40 al 70% en muy pocos años, además de seguir ocupándose del sostenimiento de la familia, del sostenimiento del bienestar y modificando la estructura familiar y la cultura política. Evidentemente, todo esto persistiendo todavía las desigualdades en el reparto de los cuidados, sigue recayendo mayoritariamente más en las mujeres y un acceso desigual a la educación. Y por último, la revolución digital, que bueno, pues la tecnología ha transformado, como sabemos, nuestros hábitos, nuestras vidas y nuestras costumbres, ¿no? De tal manera que ahora estamos más conectados pero más solos, más informados pero con menos capacidad de tomar decisiones autónomas y mucho menos soberanos. Estamos pues ante una crisis migratoria provocada, una crisis demográfica, provocada fundamentalmente por procesos de maternidad frustrada. La tasa de fecundidad en España es de 1,2, es decir, no llegamos a la tasa de reposición, que está en 2. Si somos la pareja 2, cuando lo veamos dejamos 2, pues dejamos la cosa como está. Tenemos una crisis de fecundidad provocada por barreras estructurales fundamentalmente, en el que ni siquiera podemos tener la esperanza de que la inmigración nos va a salvar de ella, porque no es cierto. Las pautas de fecundidad de las mujeres inmigrantes se van aproximando cada vez más a las pautas de fecundidad de las mujeres españolas. Ya no están en 2, están por debajo de 2 las mujeres extranjeras. La precariedad laboral como nueva normalidad, la vivienda como un bien fundamentalmente de inversión que nos aleja del ejercicio del derecho a la vivienda y un modelo de desarrollo ecológicamente insostenible. Bueno, esto es una foto muy rápida
tenéis todo el capítulo 1 que no profundiza en ello y os invito a mirarlo. Vamos con la realidad en Castilla y León. Tenemos en Castilla y León en el conjunto de unos datos macro que nos dicen que la cosa va por un tiro. Vamos maravillosamente, que crecemos, que generamos empleo. Los datos macro lo que tienen es que son datos macro. Y al final pues tendría que ser un apellido del reparto de los pollos, ¿no? Si hay 4 pollos y somos 4, pues los datos macro nos dicen que tomamos un pollo cada uno, cuando luego sabemos que la realidad, cuando bajas la lupa de los datos macros, se parece más a lo que está inventado en la segunda ilustración, ¿no? Hay quien se come 2 pollos, hay quien toca solo medio y hay quien toca solo un público y gracias. Pero el dato macro sigue diciendo que tocamos a un pollo cada uno. Es un poco la clave de los datos macros, pero yendo un poco más allá, ¿no? Los datos macros y la experiencia lo que nos dice es que tenemos un serio problema de desigualdad en España y en Castilla y León, aunque Castilla y León es un poquito por debajo de la media nacional, pero esos datos que pone ahí del 29,8, 31,2 es el índice de Gini, que es como una de las herramientas para medir la desigualdad. Por resumir, cuando un territorio con una realidad tiene un Gini de 30, es una realidad que tiene un problema serio de desigualdad. Fijaros, España tiene 31,2 y Castilla y León está un poquito por debajo, pero tampoco como para tirar cohetes, ¿vale? Estamos en un 29,8 de índice de Gini. Vivimos o nos cuentan permanentemente un mantra ideológico, que es que para repartir hay que crecer y que el crecimiento por sí mismo es la única y el único camino para reducir la desigualdad. Pues hay más que suficiente evidencia empírica ya, años de recorrido y tiempo para saber que eso no es cierto. El crecimiento por sí solo no disminuye la desigualdad. La desigualdad la disminuye los procesos de redistribución de riqueza, que se pueden hacer con crecimiento y sin crecimiento. Es independiente una cosa de la otra. Los procesos de redistribución de riqueza dependen de políticas y dependen de voluntades, no de que haya o no haya crecimiento. Vivimos un proceso de fragmentación social. Aquí vemos cómo esas 4 zonas en las que dividimos la realidad, integración plena, integración precaria, exclusión moderada y exclusión severa, han evolucionado tanto en España como en Castilla y León. Y vemos cómo del 18 al 24, que son los dos extremos de la distribución que hemos elegido para este informe, la zona de integración plena ha caído en 3 puntos. Vamos a pasar del 58% al 55%. Y insisto en la idea que os decía antes, la zona de integración plena no es la zona de los ricos, es la zona en la que en una sociedad decente debiera estar la inmensa mayoría de sus ciudadanos. Eso no está viviendo la distribución de la riqueza, está viviendo la integración social, la capacidad de ser un miembro activo y partícipe de lo que es vivir en sociedad. Bueno, y bueno, pues ha bajado ese sentido. Igualmente, entonces se ha incrementado la siguiente zona, que es la administración precaria. Vemos que pasamos del 28 al 29 y también ha crecido la zona de inclusión, bueno, pues moderadamente, pero ha crecido, ¿no? El 9,3 en situación de exclusión es exclusión y el 5,5 en situación de exclusión severa. Estos datos traducidos a cifras absolutas suponen que en Castilla y León hay 352.000 personas aproximadamente en exclusión social y que son 93.000 más que en 2018.
En esto venimos observando con la evolución de los informes que la exclusión social en Castilla y León y en España y en todas las comunidades autónomas tiene una evolución igual contraintuitiva. Cuando hay una crisis económica o una crisis potente, evidentemente la zona de exclusión se ensancha. Muchas personas en sus hogares caen en esa zona de exclusión. Pero a continuación viene un periodo de recuperación que no es capaz de sacar de la exclusión ni siquiera a todos los que metió la crisis anterior. De manera que crisis tras crisis, esa zona de exclusión social se va ampliando y se va consolidando. La exclusión no es un fenómeno que dependa de las crisis, que es generado por las crisis, sino que es un fenómeno que en nuestra sociedad tiene un carácter estructural, es algo permanente. Algunos os dirán, no podemos compararnos. España, los años 50, los años 70, los años 80, estamos mucho mejor. Me faltaría más. Pero esta es una reflexión que aparece en uno de los capítulos, no recuerdo el cual, que creo que debemos grabarnos a fuego, ¿no? Y es, vamos a dejar de usar este arreglo contable, porque la felicidad de los bienaventurados no justifica y no se compensa nunca con el sufrimiento de los olvidados. Que a las personas les vaya bien es una buena noticia y nos alegra, pero eso no nos sirve de consuelo para seguir diciendo y seguir sabiendo que a muchas otras todavía les va mal. Hay un mito también que enfrentamos con frecuencia, y es que las personas en situación de pobreza y exclusión social son fundamentalmente unos bajos que les gusta vivir de las palitas y que no hacen absolutamente nada por salir de su situación, porque está muy cómodo, sentado en casa esperando que vengan y nos den el pedazo de palita que supone un IMV o... Bueno. La evidencia de la encuesta nos demuestra que esto es radicalmente falso. 3 de cada 4 hogares en situación de exclusión severa tienen activadas estrategias de inclusión. Es decir, tienen o buscan empleo, se forman, utilizan redes de apoyo, participan en procesos de acompañamiento desde los servicios sociales públicos o desde las organizaciones del tercer sector. 3 de cada 4. Y además el proceso, o sea, la cantidad ha crecido. En 2021 fue la primera vez que practicamos esta cuestión en la encuesta y ha crecido del 68 al 77% en esos años. Lo que pasa es que chocan con barreras estructurales, con recursos que son escasos, con dispositivos que cada uno va a su rollo y están muy fragmentados y sobre todo con falta de personalización, con cosas que son pues, café para todos. Yo esto me lo he apuntado mucho para nuestra agenda de acción social. El empleo se recupera y es una buena noticia, pero el bolsillo de integración plena no lo notan. Ha aumentado el empleo, ha bajado la tasa de desempleo, se ha reducido notablemente la tasa de paro de la población. Estos son todos datos de Castilla y León. Pero en ese mismo periodo de tiempo, junto con todo esto, resulta que los salarios realmente solo han crecido un 0,5%. El dato macro nos dice que ha sido un 18% de subida salarial. Aplicado a la inflación y vista la realidad, resulta que estamos en un 0,5%. Y la precariedad del empleo no solo desaparece, sino que se mantiene. Y hay una serie de situaciones de precariedad del empleo y a cuánta gente afectan en la comunidad autónoma. Pero quedémonos con la idea de que la precariedad laboral
es la nueva normalidad para una parte de la sociedad. Si miramos la sociedad en su conjunto, estaríamos hablando del 10% de las personas en Castilla-La Mancha. Si miramos solo la población activa, estaríamos hablando de casi la mitad de los ocupados viven de una forma o de otra en una situación de precariedad laboral. En Castilla y León y en el conjunto del Estado de la misma forma. Esto parece que no le gusta mucho a determinados consejeros, ¿no? La vivienda es hoy el epicentro de la desigualdad. El 20% de la población de Castilla y León está afectada por algunos de los indicadores de exclusión residencial que se tienen en la encuesta. En el marco que ya conocéis de una escalada de precios absolutamente insostenible, que compra y venta ha sido en el periodo del 30% y el alquiler, según la fuente que consultes, hablamos entre un 18 o un 34%. La cifra más real que tiene en cuenta el conjunto no solo los alquileres del último año, que es de donde sale el 2018, el 24 sale el estudio del conjunto de los precios de alquiler de todo el periodo. El 34 es bastante más aproximado a la realidad que el 18, pero bueno, ¿por qué es eso? Por destacar un dato de este proceso, ¿no? El 19% de los hogares en Castilla y León, es decir, 360.000, después de pagar los gastos de vivienda, alquiler, la hipoteca, la luz y el agua, fundamentalmente, el resto del dinero que les queda le sitúa por debajo del umbral de la pobreza severa. Hay 160.000 personas en una situación de vivienda inadecuada, es decir, no reúnen las condiciones de habitabilidad necesarias para considerar aquí una vivienda mínimamente en condiciones, y hay 105.000 personas en una situación de vivienda insegura, es decir, no tenemos la certeza ni el título de propiedad ni el título de alquiler que nos garantice que yo el mes que viene voy a poder seguir aquí con total seguridad. La pobreza, ahora sí, la pobreza material, la pobreza económica se incrementa, no de una manera espectacular, pero se incrementa. Pasamos del riesgo de pobreza del 16 al 19, lo que sería la pobreza moderada, y la pobreza severa del 6 al 8%. Estos son datos de la ECB, no son datos de nuestra encuesta. Cuando hablamos de pobreza económica, no vamos a utilizar los datos de la ECB porque son más finos captando la realidad de la pobreza monetaria que los nuestros. Entonces, bueno, como son más finos, pues sin ningún tipo de complejo utilizamos los datos de la ECB, que se parecen mucho a los nuestros, o sea, no es, pero hay su cuestionario mucho más fino a la hora de recoger la realidad de la pobreza económica. Pobreza y garantía de ingresos, 4 años después de la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, todavía solo llega al 44% de los hogares en situación de pobreza severa en Castilla y León. Está un poquito por debajo del 50% que llega en el conjunto del Estado. Existe, además de las dificultades que conocéis de tramitación, de papeleo, que es complejo, difícil y no accesible, el gran problema que existe es la falta de información. Según nuestra encuesta, el 69% de los hogares en situación de pobreza severa dicen que nadie les ha explicado qué es el IMV, si tengo derecho a él, que tengo que hacer para acceder, que el 69% dice no tener ningún tipo de información al respecto del asunto. Y además, sumado al tema del IMV, en concreto las estrategias que las distintas comunidades autónomas han desarrollado son variadas y plurales, ¿no?
Pero hay un grupo de ellas que lo que han hecho ha sido aprovechar la entrada en vigor del IMV para retirarse de la política de garantía de rentas. Una de ellas ha sido Castilla y León. Ahí tenéis la evolución de los datos. Bueno, pues podemos decir que prácticamente la renta de garantía ciudadana es una cosa que se ha extinguido. Un pequeño resto de 2.109 beneficiarios en el año 23, es el último del que hay datos. La red de relaciones sociales se va deteriorando poquito a poco. El escudo comunitario español y castellano-leonés también, por extensión, era fuerte, era potente. Nuestro estado de bienestar estaba considerado dentro de los estados europeos como un estado de tipo mediterráneo, donde la familia y el entorno tenían muchísimo peso en la protección social de la persona, ¿no? Bueno, vamos para atrás en este terreno. El aislamiento se multiplica por 4, alcanza el 13%, y el conflicto social sube ligeramente hasta el 12% en comparación con el año 2018. Esto en la zona de exclusión social. Disminuye la vida mutua, reduciéndose, bueno, pues en 20 puntos los hogares que dicen que participan en cierta medida en alguna red informal de la mutua entre hogares, ¿no? Y el 13% o el 27% de la exclusión dicen haber sufrido discriminación de algún tipo, especialmente por nacionalidad o origen. Donde somos capaces de tejer vínculos, la exclusión social es reversible. Donde los vínculos se debilitan, la exclusión social se profundiza. No es que se vuelva irreversible, ni mucho menos, pero es mucho más difícil de avanzar. En este informe, por primera vez también hemos hecho una investigación cualitativa con entrevistas a un montón de hogares, donde un poco hemos explorado qué factores, qué elementos son los que empujan ante una situación a que el hogar, la familia, tire para adelante o tire para abajo, ¿no? Y hay muchas cosas. Será uno de los papers que se publiquen. Cuando esté disponible os invito a que lo leáis con atención, ¿no? Hay muchas cosas, pero la gran conclusión es que la red sociofamiliar es un elemento clave para que los procesos tiren hacia la integración social o tiren hacia la inclusión social. El elemento clave, el elemento central, el elemento que apoya, condiciona y determina que todos los demás se pongan en juego y se activen. La salud, el 17% de la población en Castilla y León tiene algún indicador de exclusión sanitaria de los que la encuesta tiene. El más significativo, el más potente, es el del 10% de los hogares que no pueden costear medicamentos, tratamientos, dietas o por problemas económicos. Ahí hay una evolución importante, ¿no? O, por ejemplo, por quizás ya no una cosita más, hay un 14% de hogares, de personas, pero no son datos de personas, que dicen haber necesitado acudir al dentista por algún tipo de problema bucal y no han podido hacerlo porque no tienen el dinero para costearlo. A pesar de la práctica universalidad de la atención sanitaria, todas estas cuestiones están haciendo crecer el recurso a la sanidad privada, por todo lo que esto supone para la propia sanidad pública. No sé cómo voy de tiempo. Los colectivos en mayor riesgo.
Personas de nacionalidad extranjera, su tasa de exclusión es del 48%. La tasa de exclusión entre los niños o los menores de 18 años es también muy potente, del 24%. Frente a, por ejemplo, tan solo el 3% de tasa de exclusión entre las personas mayores de 65, que además en Castilla y León es especialmente baja. Con lo cual es una buena noticia, ¿verdad? Pero es especialmente baja. En el conjunto del Estado gira en torno al 10% más o menos de exclusión en las personas mayores de 65 años. Y el grupo de los jóvenes, que también anda en torno al 24% de tasa de exclusión. No vamos a repetir lo que ya hemos dicho del empleo, de la vivienda, etcétera, etcétera, que son los elementos que condicionan o que determinan esa situación de exclusión social de la juventud. Simplemente llamar la atención, esto no es una cosa de los jóvenes, no es una crisis juvenil, es una crisis social de primera magnitud. Estamos negando el acceso a la adultez a toda una generación, estamos prolongando, condenándonos a una suerte de juventud perpetua, y esto puede tener consecuencias muy graves para el conjunto social. Empezando por las cosas que ya estamos viendo en cuanto a desafecciones varias sobre el modelo social que estamos y sobre la propia democracia. Cosa bastante seria. Hasta aquí un paso muy rápido y muy, espero que claro, de la realidad en Castilla y León, y volvemos a unas citas generales. En general, en el estudio descubrimos que hay un estado de bienestar que en España está bien respaldado por la opinión pública. Entonces la gente quiere el estado de bienestar. Hay un apoyo alto al asunto, ¿no? Pero, bueno, pues ahora mismo hay una serie de amenazas, tres claras, ¿no? Todo lo que estamos viviendo en tensión geopolítica, con la nueva cultura de la seguridad que está detrás, el gasto militar, el incremento, bueno, pues todo esta historia está poniendo en riesgo la inversión social necesaria para mantener el mínimo estado de bienestar o el estado de bienestar que tenemos. Junto con, en nuestro caso concreto, una base fiscal muy débil y además un cuestionamiento permanente de la fiscalidad como herramienta. Yo quiero tener sanidad buena, quiero tener buena educación, pero no quiero pagar los impuestos que hace falta para mantener casos en eso que no se los tienen en el área. Bueno, eso hay otra tensión, junto con discursos que emergen también o que probablemente causan esa debilidad fiscal. Bueno, pues que el dinero donde está mejor es en el bolsillo de cada quien y no pagando impuestos, ¿no? Tensiones hacia la privatización de todo de Hemos tenido durante todo este proceso de incremento de la inflación bueno, una serie de maneras de gestionar esto igual no demasiado apropiada, ¿no? Desde luego estamos en una situación en que España ya se ha consolidado como sociedad de acogida. España ya se ha consolidado como un lugar diverso, donde la convivencia o donde la realidad multicultural, multirracial es una realidad, está aquí, está entre nosotros, pero hemos tenido una serie de políticas de atención centradas fundamentalmente en el control de los flujos migratorios y centradas en el empleo. La migración ha respondido fundamentalmente a las dinámicas y a las necesidades del empleo, y las políticas se han centrado fundamentalmente en esas cuestiones, dejando completamente fuera las necesarias políticas de integración, que es donde tenemos el gran reto. Urge un enfoque estructural, unos procesos de acogida dignas, unos procesos de integración y de ciudadanía intercultural que no están siendo contemplados ni tenidos en cuenta por las políticas públicas. Los servicios sociales, que como sabéis han sido la herramienta pequeña de los sistemas de bienestar bueno, pues ahora, además de lo de siempre, tiene que
oportunidades que están apareciendo, pues la exclusión digital, la soledad, el desarraigo, un poco todo esto que veíamos, junto con las otras que se mantienen, que no han desaparecido, además en clave de superar la lógica existencial de prestación de recursos para promover y desarrollar su dimensión comunitaria, clave en este momento, con los obstáculos que conocemos de financiación insuficiente, lo que os decía de ser la hermanita pequeña de los modelos de Estado, de los sistemas de bienestar, y junto con la fragmentación institucional que de nuevo nos vuelve a asaltar. Estamos en un modelo ecológicamente insostenible. Si quisiéramos generalizar el nivel de media vida, el nivel medio de vida de un español al conjunto del planeta, para ello necesitaríamos 2 planetas y medio. Y no los tenemos. Ya no es solo cosa de los yanquis, o sea, a nivel medio de los americanos, no. Si nos miramos nosotros también. Y luego la transición energética necesaria y urgente, pero se está haciendo también de manera que al final hay personas y territorios que están pagando para que nosotros lo vivamos